Hola, hoy nos metemos de lleno a revisar unos cambios que están dando mucho de qué hablar en el sistema de pensiones del IMSS en México. Hola. Sí, cambios importantes, pero ojo, no son para todos, ¿verdad? Exacto, son para un grupo muy específico de trabajadores. Así es. Vamos a hacer una exploración a fondo de los puntos más relevantes de la revisión contractual 2025-2027. Esta es la que firmaron el sindicato, el SNTTSS y el propio instituto. Correcto. Tenemos extractos de esos documentos. Sí, y nos vamos a concentrar en unas cláusulas llamadas transitorias y bueno, una completamente nueva, la cláusula 157. Fundamental esa cláusula. La misión hoy es entender qué significa todo esto para quienes entraron a trabajar al IMSS a partir de 2008. Se les conoce como la nueva generación, los del sistema de Afores. La generación Afore, exacto. ¿Qué cambia para ellos? ¿Por qué debería importarles? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Me parece perfecto. Y para empezar, creo que hay que tener bien clara esta división, ¿no? El análisis de hoy es exclusivamente para los trabajadores que ingresaron desde 2008. Correcto. Ellos no están bajo el régimen de pensión anterior, sino que operan con las Afores, o sea, estas administradoras privadas donde cada quien tiene su cuenta individual, ¿cierto? Así es, totalmente. Y entender esta separación es crucial. Los esquemas son fundamentalmente diferentes. Claro. Y los documentos que analizamos usan un lenguaje muy directo. Hablan de fortalecer las condiciones de retiro precisamente para este grupo, el post-2008. Fortalecer, ok. De hecho, una de las primeras cosas que señalan las cláusulas transitorias es la formación de una comisión bilateral. Bilateral, o sea, sindicato-instituto. Exacto. Gente de ambos lados dedicada específicamente a estudiar la situación de esta generación y, pues, proponer mejoras. Ah, mira, eso ya nos dice algo. Nos dice que había una conciencia de que se necesitaba hacer algo específico para ellos. No era un tema menor. Entendido. Entonces, si te parece, empecemos por el cambio que quizá es el más llamativo, el que introduce la nueva cláusula 157. ¿Cuál es la esencia? A ver, la esencia es un compromiso directo del IMSS como patrón de realizar aportaciones adicionales. ¿Adicionales a qué? Adicionales a lo que ya se aporta por ley a las cuentas individuales de Afore de estos trabajadores. O sea, no reemplazan nada, son un extra, un complemento. Un complemento, ok. ¿Y con qué objetivo se hace esto? Los documentos mencionan elevar la calidad de vida, otorgar certeza, pero en la práctica, ¿qué buscan? Pues en la práctica se busca atacar una de las preocupaciones centrales del sistema de cuentas individuales, ¿no? Que el dinero no alcance, supongo. Exacto. Que el ahorro acumulado al final de la vida laboral no sea suficiente para una pensión, digamos, adecuada. Estas aportaciones patronales complementarias buscan engrosar ese ahorro. Entiendo. Y es importante notar a quiénes aplica. Al personal de base, sustitutos y los de confianza B. Siempre que sean de esta generación, claro. Correcto, siempre y cuando hayan ingresado a partir de 2008. Ok. Aportaciones extra del patrón a la cuenta individual. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Simplemente les depositan más dinero y ya? Bueno, técnicamente sí es más dinero, pero el mecanismo es específico. Estas aportaciones se calculan sobre el salario integrado del trabajador. Que no es solo el sueldo base, ¿verdad? No. Recordemos que el integrado incluye otras prestaciones que forman parte de la cotización. Sobre esa base se calcula el porcentaje y se suma al saldo que ya existe en su cuenta de Afore. Ok. Y lo clave aquí es que este monto adicional sí cuenta para el cálculo de la pensión final. Ah, eso es importante. Mucho. Ya sea para la pensión por alcanzar la edad de retiro, lo que legalmente se llama cesantía en edad avanzada, o por vejez, según las reglas de la Ley del Seguro Social. Ahora, tengo entendido que no es una cantidad fija, sino que va cambiando con el tiempo. Aquí es donde quizás se pone un poco más técnico, pero es importante entenderlo. ¿Cómo es ese esquema? Correcto. No es un monto único desde el día 1. La cláusula 157 establece un aumento gradual, como una escalera, digamos. Una escalera de aportaciones. A ver, ¿cómo empieza? Empieza con una aportación del 1.25% anual sobre el salario integrado. Y esto aplica desde el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2026. Ok, un año al 1.25%. ¿Y luego? Luego sube. Para el siguiente año, o sea, del 16 de octubre de 2026 al 15 de octubre de 2027, la aportación patronal complementaria aumenta al 2.25% anual. Ya va casi el doble. ¿Y el tercer año?
El tercer escalón va del 16 de octubre de 2027 al 15 de octubre de 2028, y ahí la aportación será del 3.75% anual. 1.25, 2.25, 3.75. Y el último paso. ¿Cuál es la meta final de este incremento? La meta, que se alcanza a partir del 16 de octubre de 2028 y se mantiene de ahí en adelante, es una aportación patronal complementaria del 5.00% anual sobre el salario integrado. 5%. 5% anual, es decir, se pasa de 1.25% a 5% en un lapso de 3 años. Vaya, un 5% adicional del salario integrado pagado por el patrón y de forma permanente a partir de finales de 2028. Suena significativo, pero a ver, pongámoslo en perspectiva. ¿Qué tanto impacto puede tener realmente ese 5% en el futuro de un trabajador de esta generación? Esa es una pregunta clave, claro. Y la respuesta es que ese 5% adicional es bastante relevante en el contexto del sistema de Afores. ¿Por qué? Pensemos que las aportaciones obligatorias totales, trabajador, patrón, gobierno, han ido aumentando gradualmente en México, tras la reforma de 2020, ¿no? Buscando llegar a un 15% del salario base de cotización para 2030. Cierto. Bueno, pues este 5% complementario del IMSS se suma a eso. Es un esfuerzo institucional por encima de la norma general, pero para sus propios trabajadores de la nueva generación. Entiendo, es un plus que les da el instituto como patrón. Exacto. Y el impacto a largo plazo en el saldo acumulado puede ser considerable. Imagina el interés compuesto sobre un 5% adicional del salario integrado, año tras año, durante décadas de vida laboral. Puede hacer una diferencia grande al final. Puede significar una diferencia sustancial en el monto final disponible para la pensión. Busca justamente robustecer esa pensión futura, que era, pues, una de las grandes interrogantes para quienes entraron bajo el esquema Afore, donde la pensión depende directamente de lo ahorrado. Queda claro, es una medida directa para aumentar el capital para el retiro, pero mencionabas que había más cosas en las cláusulas transitorias, no solo lo de la comisión. Correcto. Las transitorias, que son estas disposiciones especiales, digamos, para manejar la transición o temas específicos del contrato, abordan otro tema crucial. ¿Cuál? ¿Qué pasa si un trabajador de esta generación sufre una invalidez antes de llegar a la edad de retiro? Uy, cierto. Una contingencia que puede afectar gravemente los ingresos. ¿Qué se establece al respecto? Bueno, pues se crea un nuevo pago complementario que también hará el IMSS como patrón en casos de invalidez ya dictaminada. Otro pago complementario. ¿Y este para qué es? Este pago adicional busca asegurar que la pensión total por invalidez alcance, como mínimo, el 50% del último salario base mensual que tenía el trabajador antes de invalidarse. Ah, caray. Un piso mínimo del 50% del último salario base. Exacto. Y esto también entra en vigor el 16 de octubre de 2025, igual que el inicio de las aportaciones complementarias. Todo arranca en la misma fecha entonces. ¿Y qué hay de la atención médica en esos casos? Ese es otro punto importante que se aclara. Se garantiza explícitamente que el trabajador pensionado por invalidez bajo esta modalidad conserve su derecho a recibir asistencia médica integral en el IMSS. Bien, eso es clave. Fundamental. Y de nuevo, esto aplica para el mismo grupo. Base, sustitutos y Confianza AB, contratados desde 2008. Entonces es como una red de seguridad más robusta en caso de invalidez. Definitivamente. Comparado con lo que obtendrían solo de su Afore, ¿cómo se ve esta mejora? Es mucho mejor. Es una mejora sustancial, sobre todo si la invalidez ocurre temprano en la carrera laboral. Claro, cuando has acumulado poco. Exacto. Con el sistema de Afore puro, la pensión por invalidez depende del saldo acumulado y de un seguro que contrata la Afore. Si has cotizado pocos años, pues el saldo puede ser bajo y la pensión resultante también. Muy baja, quizá. Podría serlo, entonces, establecer este piso del 50% del último salario base, complementado por el IMSS, da una certidumbre mucho mayor. Es una diferencia notable frente a la incertidumbre de depender únicamente del saldo acumulado y el seguro asociado a la Afore en esos casos. Muy claro el impacto inmediato de esta medida. Pero creo que las transitorias mencionaban algo más, relacionado con esa comisión bilateral que se formó. ¿Sigue trabajando o qué pasó? Exacto. Se le da continuidad a esa comisión. El texto dice que seguirá trabajando por un periodo adicional, hasta 180 días naturales después de la firma del contrato. 180 días más. 6 meses. Más o menos, y se le asigna una tarea muy específica y de largo alcance. ¿Cuál es esa tarea?
Suena importante si le dieron más tiempo. Lo es. Se le encarga evaluar con miras al año 2030. 2030, o sea, a mediano plazo. ¿Sí? Evaluar la viabilidad de disminuir la edad de retiro para estos trabajadores de la generación Afore. Ah, reducir la edad de retiro. Eso es algo que mucha gente quiere oír. Cierto. Pero, y esto es fundamental, el documento subraya que esta evaluación debe hacerse previo estudio actuarial. Viabilidad y previo estudio actuarial. Esas palabras suenan a que no es una promesa, ¿verdad? Sino una exploración seria. Precisamente. No se está garantizando una reducción de la edad de retiro. Lo que se establece es un mandato formal para estudiar si es posible hacerlo, y hacerlo desde una perspectiva técnica y financiera rigurosa. ¿Qué implica un estudio actuarial de este tipo? Implica proyecciones financieras complejas. Analizaría la esperanza de vida de este grupo, cuánto costarían pensiones anticipadas, el impacto en las finanzas del IMSS, la sostenibilidad de este fondo complementario que se está creando con el 5%. También las condiciones económicas generales, supongo. Claro, todo eso entra. Es un análisis muy profundo para ver si los números cuadran. Entiendo. Es como abrir la puerta a una posibilidad muy deseada por muchos trabajadores, pero condicionada a que sea sostenible a largo plazo. Exactamente. Indica una intención, una dirección política de buscar mejorar también ese aspecto, pero con una dosis importante de realismo financiero. La palabra clave es viabilidad. El resultado de ese estudio, que se esperaría hacia 2030, será determinante. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que resumir para que quede bien claro para quienes nos escuchan, ¿cuáles serían los dos grandes cambios que se desprenden de estos documentos para los trabajadores del IMSS post-2008? Yo diría que son dos ejes claros, sí. A ver. ¿El primero? Quizá el más directo. Sí. Primero, un fortalecimiento directo y tangible del ahorro para el retiro. Esto a través de las aportaciones patronales complementarias que crecen hasta un 5% del salario integrado y que será permanente a partir de finales de 2028. Eso es la cláusula 157. Ok, más dinero para la pensión. ¿Y el segundo eje? El segundo, una mejora significativa en la red de seguridad en caso de invalidez. Se garantiza un piso mínimo del 50% del último salario base más la atención médica. Esto está en las transitorias. Ajá. Y además, como parte de este segundo eje, el inicio de un proceso formal para estudiar si es viable reducir la edad de retiro en el futuro, también en las transitorias. Entonces, aportaciones crecientes para el retiro, mejor protección por invalidez y la puerta abierta a discutir la edad de jubilación. Suena como un paquete de medidas bastante completo dirigido a este grupo específico, ¿no? Definitivamente. El mensaje que transmiten estos extractos de la revisión contractual es un esfuerzo estructurado por atender las preocupaciones específicas de la generación Afore dentro del IMSS. Se nota que pensaron en ellos. Sí, combina acciones con efectos inmediatos y ya calendarizados, como las aportaciones y la mejora por invalidez que arrancan en octubre de 2025, con una visión a más largo plazo, pero supeditada a análisis técnicos como lo de la edad de retiro. Busca darles más certidumbre, supongo. Exacto. Más certidumbre a un grupo que entró bajo reglas de pensión muy distintas a las de sus compañeros de mayor antigüedad. Era necesario, creo yo. Queda bastante más claro el panorama con este análisis. Se trata de medidas concretas y también de planes a futuro para este segmento de trabajadores del IMSS. Muy interesante. Y si me permites una última reflexión. Algo que no está escrito textualmente en las cláusulas, pero que, inevitablemente surge al analizarlas. Adelante, claro. Estas medidas, que están diseñadas para fortalecer el esquema post-2008, pues plantean preguntas interesantes sobre el panorama general. ¿Cómo cuáles? Por un lado, ¿cómo impactarán estas obligaciones adicionales en la sostenibilidad financiera global del IMSS a largo plazo? Hay que recordar que dentro del instituto coexisten este régimen y otros regímenes de pensión más antiguos. Cierto, la carga financiera global es una pregunta crucial, sin duda. Y mencionabas otra. Sí, la cuestión de la equidad intergeneracional. Es un tema delicado siempre. ¿Equidad entre quiénes? Pues al mejorar las condiciones para un grupo específico, ¿cómo se manejarán las percepciones y las realidades de posibles diferencias con respecto a los trabajadores bajo el régimen anterior o incluso con futuras generaciones que entren después? Ah, claro. Las comparaciones son inevitables. Son dinámicas complejas, inherentes a cualquier reforma de pensiones, y más en una institución tan grande y diversa como el IMSS.
No hay respuestas fáciles, pero son temas que seguramente estarán sobre la mesa en discusiones futuras. Sin duda. Un excelente punto para cerrar y para que sigamos reflexionando. Con esto, terminamos nuestra exploración de hoy sobre estos cambios clave en las pensiones del IMSS para la llamada nueva generación. Esperamos que este análisis haya sido útil para entender mejor qué está pasando y por qué es relevante. Y esperemos que sí. Es información importante para muchos trabajadores. Muchas gracias por acompañarnos.